hermanos, el libro de Hebreos, capítulo 9. Ya estamos en el capítulo 9 del libro de Hebreos y damos gracias a Dios por ello. Permítame leer los primeros 5 versículos y voy a dar énfasis en el versículo 4. Dice la palabra del Señor, Hebreos 9, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por 2 salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar santísimo. En esta sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que tenía el maná de la vara de Aarón, a la que habían salido hojas, y las tablas del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban 2 querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar esas cosas en detalles. Dice el versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Dios, en esta hora queremos una vez más darte gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por este lindo día que nos das, Señor, donde podemos venir a recrearnos en tu presencia, exaltar tu santo y bendito nombre, Señor, y Señor, tener oído para escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy día, Señor. Dios, así como abrimos nuestros labios, queremos abrir nuestro corazón, Señor, y queremos abrir nuestros oídos para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Dios. Tu palabra dice que toda palabra que sale de tu boca nunca volverá a ti vacía, sino hará conforme ha sido enviada y será prosperada en aquello por lo que le enviaste. También tu palabra dice, Señor, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. Y aún tu palabra dice, Señor, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Dios, alimentanos, y más que alimentarnos, Señor, ministra nuestras vidas, Dios. Te lo pedimos, Dios Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda su iglesia dice, amén. Puede sentarse, no sin antes saludar a su hermano, a su hermana que está al lado de usted. Dígale que le ama en el amor del Señor. Dígale que contento y bendecido se siente por tenerle a él o a ella a un lado. Amén. Bien, quiero que vea este pequeño video.
¿Sabía usted, hermano, que el diseño del tabernáculo fue diseñado por Dios mismo? Que Dios diseñó la forma que Él quería que el tabernáculo, que era el lugar de la reunión, así se le llama, el lugar de reunión, donde el pueblo de Dios se reunía para ofrecer sacrificio y ofrecer sus vidas al Señor. Y no, ustedes miraban ahí como en el atrio, el salmista, por eso decía hoy en la mañana, hace un momento atrás, perdón, decía acerca del salmista diciendo que era mejor estar un día en los atrios de la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Habla acerca de donde estaba el altar de bronce o donde estaba el altar del sacrificio, y adelantito estaba lo que era el lavacro o el lugar, la fuente de bronce donde el sacerdote se lavaba, el altar, el sacrificio donde sacrificaban los animales. Y luego entraban al lugar santo, que era la primera sala dentro del tabernáculo, y ahí a la mano izquierda estaba el candelabro, a la mano derecha estaba la mesa de los panes sin levadura, y enfrente de ellos, antes de entrar al lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Se abría la cortina y entraba el sacerdote una vez al año, y ahí estaba el arca del pacto, donde Dios hacía su presencia y trataba con el pueblo de Dios. Y de eso quiero hablar hoy día, del arca del pacto. Mantenga abierta su Biblia ahí en el libro de, El libro de Hebreos. Quiero concentrar la enseñanza y sacar dos enseñanzas de lo que creo yo que el escritor de Hebreos trata de poner en la mente y el corazón de las personas. Recuerde esto, que el libro de Hebreos se le está escribiendo a un grupo de personas que están con la intención, con el deseo, con la inclinación de retirarse de los caminos del Señor. Estaban siendo tentados a claudicar o a dejar los caminos del Señor. Y el apóstol Pablo, que creo yo que le escribe el libro de Hebreos, les insta, les motiva para que ellos continúen en los caminos del Señor. Y él les habla acerca de dos cosas en este versículo, el versículo 4 del libro de Hebreos. Primero les habla del simbolismo del arca del pacto. Primeramente le habla de eso, del simbolismo. Y después le habla del significado del contenido en el arca del pacto. Hoy día quiero que caminemos juntos y veamos cómo estas enseñanzas son una realidad para nuestras vidas hoy día, que no solamente era para el pueblo de Israel en aquel entonces, sino es para nosotros como la iglesia del Señor hoy día. ¿Puede decir amén a eso? Primeramente quiero que veamos el simbolismo del arca. Dice la palabra del Señor en Hebreos 9:4, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes. Cuando los israelitas en aquel entonces veían el arca del pacto, ellos veían y recordaban la presencia de Dios en medio de su pueblo. Lo que a ellos les recordaba era de que Dios estaba en medio de su pueblo. Dice la palabra del Señor en Éxodo 25:22, yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines que estaban sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Cuando los israelitas miraban el arca, ellos pensaban y recordaban en la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Me está escuchando, iglesia? Y en la presencia divina se manifestaba ahí sobre el propiciatorio. Dice la Biblia de que de ahí Dios le hablaba al sacerdote, primeramente a Moisés y después al sumo sacerdote, y de esa manera era el mensaje comunicado al pueblo de Israel o al pueblo de Dios. El arca del pacto para ellos era la presencia de Dios. Para ellos era qué tan cercano estaba Dios de ellos. Ellos les recordaba que Dios no era un Dios que estaba lejano, sino un Dios cercano. ¿Me está escuchando, iglesia? Porque yo quiero que veamos estas verdades, que son unas verdades hoy día todavía. Que todavía una más nos recuerda que Dios está cerca de nosotros. Que Dios no es un Dios que está allá en el universo mismo, sino que Dios dice en su palabra, habita en medio de su pueblo y está dentro del corazón de las personas. ¿Puede decir amén a eso, hermano?
Ahora, lo segundo que le recordaba era la protección. El arca le recordaba la protección de Dios. Dice primera de Samuel 4:3, en la segunda parte dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Cuando ellos veían el arca, cuando ellos una más tenían la oportunidad de acercarse un poco al arca, se recordaban de que Dios los protegía a ellos. Ellos recordaban de que las guerras y las batallas no eran de ellos, eran de Dios. Cuando estaban en problemas, dice la palabra del Señor, en este caso, dice que mandaron traer el arca del pacto para que ellos fueran motivados y fueran movidos a la fe, recordándoles de que Dios pelearía por ellos. No solamente eso, dice la palabra del Señor, que le recordaba la guianza de Dios para su pueblo. Mira lo lindo de Números 10:33, donde le recuerda esto. Dice Números 10:33: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días. Escuche esto: buscándoles lugar de descanso. El arca del pacto le recordaba que Dios mismo iba delante de ellos, guiándoles por el camino, por el desierto. Que el arca del pacto les iba buscando a ellos descanso donde ellos podían descansar. El arca del pacto, dice la Biblia, de que iba delante de ellos a distancia de 3 días, para que de esa manera el pueblo fuera movido en una buena dirección y fuera llevado a un buen lugar de descanso. Ahora, no solamente eso, dice la palabra del Señor que el arca del pacto le recordaba la santidad de Dios, la santidad de Dios. En Éxodo capítulo 26 del 33 al 34 dice: cuelga de los ganchos la cortina, la cual separa el lugar santo del lugar santísimo, y coloca el arca del pacto detrás de la cortina. Pone el propiciatorio sobre el arca del pacto dentro del lugar santísimo. Hebreos 9:7 dice: pero la segunda parte, que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año podrá entrar, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo. En otras palabras, Dios le enseñaba al pueblo de que Dios era un Dios santo. Y eso le recordaba el arca. Cuando ellos miraban el arca, ellos sabían de que el Dios que ellos servían era un Dios diferente a los demás dioses. Que el Dios que ellos servían era un Dios santo. Ahora, después también dice la palabra del Señor que le recordaba a ellos el pacto que Dios había hecho con ellos. Dice la palabra del Señor en Levítico 26:11 al 12: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré con vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. El arca del pacto le recordaba a ellos constantemente que Dios había hecho un pacto con ellos. Y el pacto era de que Él quería ser Dios de ellos, y Él deseaba que ellos fueran pueblo de Él. Te lo voy a decir una vez más. El pacto tenía que ver con esto, de que Dios tenía un corazón, un deseo de ser el Dios de ese pueblo, y Él tenía el deseo de que ese pueblo fuera su pueblo especial. Y el pacto le recordaba, el arca del pacto le recordaba de este pacto. Le recordaba una más que Dios era fiel a su pacto. Que Dios era fiel a su pacto. Cuando ellos miraban el arca del pacto, le recordaba la presencia de Dios, le recordaba la protección de Dios, le recordaba la guianza de Dios, le recordaba la santidad de Dios, y le recordaba el pacto que Él había hecho con su pueblo. Y eso, hermano, no ha cambiado. Dije, eso no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, y Él quiere recordarnos que Él es, el deseo de Él es que nosotros gocemos de su presencia, que nosotros gocemos de su protección, que nosotros gocemos de su guianza, que nosotros gocemos de su santificación, y que nosotros gocemos de que Él ha hecho un pacto con su iglesia. Bendito sea el Señor. Te lo voy a decir una vez más, y una vez, no solamente
para ellos era un recordatorio, Dios quiere que recordemos, porque es fácil, hermano, después de un día, 2 días, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, o 5 años, o 20 años, o 50 años, que estamos en los caminos del Señor, es fácil ignorar estas grandes verdades, y Dios quiere que las recordemos todos los días, que Él quiere estar, su presencia quiere estar con nosotros. Su protección quiere estar con nosotros, su guianza quiere estar con nosotros, su santidad quiere estar con nosotros y su pacto quiere estar con nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora no solamente miramos el simbolismo del arca, miramos también el significado del contenido que había en el arca. Miramos ese significado de estas 3 cosas, y ahí quiero poner más atención o enfatizar más en la enseñanza. Dice el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 4, el cual tiene un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Escuche eso. Y en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná. Estaba también la vara de Aarón que reverdeció, y estaba también las tablas del pacto. Ahora yo quiero que veamos estas 3 cosas o 3 piezas o 3 objetos que estaban dentro del arca, que tienen un alto significado, no solamente para ellos, sino también para nosotros. Te lo voy a decir una vez más. Estas 3 piezas o estas 3 cosas o esos 3 objetos que tiene que ver con la urna donde había maná que había caído del cielo, que estaba la vara que había reverdecido y que estaban las tablas del pacto que Dios le había dado a Moisés para su pueblo. Estas 3 piezas son un continuo recordatorio para nosotros, o primeramente para ellos, de que Dios tenía un mensaje especial para ellos, para que no se olvidaran de quién era su Dios. Dice la palabra del Señor, primeramente dice, estaba la vasija de oro con algo de maná dentro. Dice una más, Hebreos 9:4, la cual tenía el altar de oro, un incensario y el arca del pacto, toda cubierta de oro. Y dentro del arca, escuche eso, dentro del arca había una urna de oro que contenía maná. Usted sabe, cuando lee la Biblia, usted sabe de que el maná era el alimento que Dios le dio al pueblo estando en el desierto, y se lo dio por 40 años. El maná era aquel alimento que Dios traía cada mañana, les mandaba cada mañana, les mandaba suficiente para que los cientos y miles de personas que estaban en el desierto pudieran ser alimentados. Y un día, el día viernes, les mandaba doble porción, o ellos podían recoger doble porción para que el sábado no tuvieran que salir a recoger. Dios hacía eso. Dice la palabra del Señor, el libro de Éxodo 16:31 a 35, dice, la casa de Israel lo llamó maná. Estoy leyendo Éxodo 16:31 al 35. La casa de Israel lo llamó maná. Cuando ellos vieron aquel alimento, aquellas hojuelas como de maíz, dice la Biblia, que ellos le llamaron maná. Y la palabra quiere decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y no, era maná, dice, y era como una semilla de culantro blanco, y su sabor era como de hojuelas de maíz. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes. Note lo que Dios le dice a Moisés. Moisés, yo quiero que agarres una vasija y le pongas un gomer, una porción de maná, y guárdalo para que vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo les di de comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon allí un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó. Y así comieron los hijos de Israel maná por 40 años. Dios le dice a Moisés, Moisés, yo quiero que hagas algo. Yo quiero que en los días venideros, en el futuro, que
los descendientes, las generaciones que vienen por delante, vean lo que yo hice con ustedes en el desierto. Cómo les di alimento, cómo los alimenté en el desierto, cómo los sostuve en el desierto. Y yo quiero que guardes una porción de ese maná y lo pongas en el arca del pacto, para que el día de mañana vuestros descendientes vean que yo soy el Dios que provee sus necesidades. Yo quiero que ellos recuerden de que las necesidades premiantes vienen de parte de Dios. Que Dios se encarga, escuche esto, que Dios se encarga de proveer a las personas donde no hay nada. Bendito sea el Señor. Ahora yo quiero que escuches esto, hermano, porque nuestro sustento no viene de la profesión que practicamos. No, de ahí no viene nuestro sustento. Nuestro sustento no viene del oficio que nosotros tenemos. Nuestra provisión no viene del oficio que nosotros tenemos. No viene del negocio que pudimos haber emprendido. No viene de ahí. No viene del empleo que tenemos. Nuestro sustento o nuestra provisión viene de Dios. Dice la Biblia, Él es el que te da la fuerza, Él es el que te da la sabiduría, Él es el que te da el poder para poder tener lo que hoy tienes. Bendito sea el Señor. Por eso el salmista dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él no dijo, la profesión es lo que me provee. No, Él no dijo eso. Él dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él no dijo, mi oficio es lo que me sostiene para que no me falte nada. No, Él dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él no dijo, mi empleo o mi negocio me da lo que yo necesito. No, Él dijo, Jehová es mi pastor. Y eso debe meterse en nuestros huesos, en nuestro espíritu, de que no es la profesión, no es el oficio, no es el negocio, no es el empleo, es Dios el que provee para nosotros. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor, dice Deuteronomio 2:7, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en todas las obras de tu mano. Él sabe que andas por el gran desierto. Por 40 años Jehová tu Dios te ha estado contigo y nada te ha faltado. Y quiero enfatizar eso. Jehová Dios está contigo y nada te ha faltado. Por eso el salmista dice, el Salmo 37, joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. Él reflexionando acerca de la provisión de Dios, del sustento de Dios, él dice, yo fui un joven un día, y aunque no lo crea, yo también fui joven un día. Bendito sea el Señor. Di amén, hermano Hipólito. Vivimos joven un día, pero hemos envejecido, pero a través del tiempo no hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, porque Él es nuestro sustentador. Él es nuestro proveedor. ¿Me está escuchando, iglesia? Por eso el salmista dice, los ojos de Jehová están para mí, dice, y tú les das de comida a su tiempo. Abre su mano y colma de bendiciones a todo viviente. Crónica dice esto, tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria, el honor, porque todas las cosas vienen están en los cielos y en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todas las cosas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está el hacer grande y dar poder a todos. Dice el libro de Mateo 26:26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. Mas ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y Pablo, reflexionando en esto, dice, Dios pues, mi Dios pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Yo quiero que me escuches de esto, hermano. Una vez más, es Dios el que provee y el que sustenta nuestras vidas. Es Dios el que provee y sustenta nuestra familia. Es Dios el que provee y sustenta a su iglesia. Es Dios el que provee. No es la profesión, no es el oficio, no es el trabajo, no es el negocio. La provisión viene de Dios. La provisión viene de Dios.
Oh, te faltó decir un buen amén. La provisión nuestra viene de nuestro buen Dios. Y Dios no es un Dios tacaño. Dios no es un Dios mezquino. Dios dice que bendice en abundancia, abundantemente. Bendito sea el Señor. Ahora, no solamente eso, dice la palabra del Señor, que no solamente estaba una vasija de oro con maná que le recordaba que Dios era su proveedor. También estaba la vara de Aarón, dice la palabra del Señor. Estaba la vara de Aarón que Dios había hecho retoñar. Que Dios había hecho retoñar. Y con ello le estaba recordando a ellos el poder milagroso de Dios. Que Dios era un Dios de milagros. Mira lo que dice Números 17, 7 al 10. Porque aquí está uno de los grandes milagros que Dios hizo delante del pueblo. Y Dios le dijo: yo quiero que guarden esa vara, para que a esa vara les recuerde a ustedes de que Dios es un Dios que hace milagros y maravillas. Mira lo que dice Números 17, 7 al 10. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Note eso: había reverdecido, había echado flores, había arrojado renuevos y había producido almendras. No me escuchaste lo que dice el texto. El texto dice de que pusieron una vara seca, una vara que no tenía vida. La pusieron delante de Dios. Y Dios se encargó que al día siguiente esa vara seca había reverdecido, había echado flores, había arrojado renuevos y había producido almendras. Entonces, dice la Biblia, sacó Moisés todas las varas delante de Jehová y todos los hijos de Israel, y ellos vieron y tomaron una de sus varas. Y Jehová Dios dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Dios le dice a Moisés: Moisés, así como agarraste a aquella vasija y le pusiste algo de gomer, algo de maná, un gomer, una medida de maná, le dice, para que recuerden de que yo soy su proveedor, yo quiero que pongas ahora la vara de Aarón, la que reverdeció, la que no solamente echó flores, sino echó aún almendras. Dice la Biblia: ponla delante del testimonio, delante del tabernáculo, delante del arca del pacto, para que los hijos, las generaciones venideras, vean que Dios es un Dios que hace maravillas, que hace milagros, que hace prodigios, que hace grandes obras. ¿Me está escuchando, iglesia? Y lo Dios quería decirles: Dios sigue haciendo esas asombrosas maravillas, esos extraordinarios milagros, esas majestuosos prodigios y esos inigualables obras. Sin duda que Él quería que yo recordara, que no se le olvidara, que un día habían estado en Egipto. Y que en Egipto Dios había hecho caer plagas, no sobre los israelitas, sino solamente sobre los egipcios. Yo creo que Dios quería que ellos recordaran eso, que ellos fortalecieran su fe en eso, que ellos recordaran de que estuvieron un día frente a un mar y que Dios se encargó de abrir aquel mar rojo en dos partes y ellos pasaron en seco. Yo creo que Dios quería que ellos recordaran eso. Yo creo que Dios quería que ellos recordaran de que cuando estaban en el desierto le faltaba agua y Dios le dio de una roca salieron manantiales de agua para darle a beber a su pueblo en el desierto. Yo creo que Dios quería que recordaran eso. Yo creo que Dios quería que recordaran de que Dios todas las mañanas hacía caer maná del cielo para alimentarnos, y ese alimento les servía para darles fuerza, vigor y vida en el desierto. Yo creo que ellos nada más Dios quería que se recordaran de que la ropa que ellos tenían, el calzado que ellos tenían, no se había envejecido. Habían pasado las semanas, habían pasado los meses, habían pasado los años, y todavía su ropa estaba intachable, todavía su ropa la podían usar. Yo creo que Dios quería que ellos recordaran de que Él era el que le daba la victoria frente al enemigo. Yo creo que la vara esa, le dijo Moisés: Moisés, yo quiero que tú pongas esta vara ahí para que ellos recuerden
entienden que el Dios que ellos sirven es un Dios de milagros. Y yo creo una más que Dios quiere decirnos eso a nosotros hoy día, porque Dios sigue haciendo maravillas y milagros. Dije, Dios sigue haciendo maravillas y milagros. Todavía su poder rompe cadenas. Todavía su poder sana a los enfermos. Todavía su poder calma las tempestades. Todavía su poder vence al enemigo. Todavía su poder cambia las situaciones, transforma a las personas, ministra a las personas. Todavía su poder hace eso. ¿Me está escuchando, iglesia? Y no, muchas veces nosotros pensamos de que Dios es un Dios nada más que solamente en el Antiguo Testamento o en el tiempo antiguo hacía milagros y maravillas. No, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dije, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él todavía sigue haciendo maravillas. Para Él nada es imposible y para Él todo es posible. Y yo estoy seguro que aquí hay personas que pueden testificar que un día fueron sanados por el poder de Dios. Yo creo que hoy día aquí hay personas que hoy día pueden dar testimonio de que fueron libertadas por el poder de Dios. Yo creo que aquí hay personas que pueden dar testimonio de que un día fueron renovadas por el poder de Dios. Yo creo que aquí hay personas que pueden dar testimonio de que un día fueron consoladas por el poder de Dios. Yo creo que hoy día aquí hay personas que pueden dar testimonio que un día fueron sus vidas transformadas por el poder de Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? Hay personas que han experimentado sin duda el poder, las maravillas y los prodigios de Dios. Ahora, no solamente eso. Dice la palabra del Señor que estaba una vasija que tenía maná dentro de esa vasija, para recordarles que Él era su proveedor. Estaba la vara de Aarón para recordarles que Dios hacía milagros y seguía haciendo milagros. Y dice la Biblia de que estaba dentro también las tablas de la ley o las tablas del pacto. Dice en el versículo 9:4, Hebreos 9:4, y el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto para recubrirla de oro, o recubierta de oro, perdón. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, una vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Ahí estaban los 10 mandamientos. Ahí estaba la forma en que Dios quería gobernar a su pueblo. ¿Me está escuchando, iglesia? Ahí estaba, Dios les había dicho de que Él era era rey, que Él era el que gobernaba y también tenía leyes para gobernarlos a ellos. Dice la palabra del Señor, y usted es lector de la Biblia, en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, ahí miramos los 10 mandamientos. Ahí miramos cuando Dios le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza, no tomarás mi nombre en vano, acuérdate del día de reposo, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos aquí en la tierra, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa de tu prójimo. Dios le dice, estos son los mandamientos, estas son las leyes, esto es la forma que yo quiero que mi pueblo sea gobernado. ¿Me está escuchando, iglesia? Que Dios nada más le dice, las tablas del pacto, quiero que le recuerden de que Dios tiene leyes para gobernarlos y tiene reglamentos para gobernarlos. Y eso una vez más tampoco ha cambiado, hermano. Dios quiere recordarnos a nosotros que Él ha dejado su palabra para guiar nuestras vidas y para gobernar nuestras vidas. Te lo voy a decir una vez más. Dios ha dejado este libro que se llama la Biblia, la palabra del Señor. Lo ha dejado para guiar a su pueblo y para que su pueblo sea bendecido a través de él. Que Dios ha dejado su palabra para guiarnos a nosotros y para gobernarnos a nosotros. No me está escuchando. Que Dios ha dejado su palabra, la ha dejado para que su pueblo sepa para dónde ir y en qué dirección irse. Para que su pueblo sepa que hay leyes que le gobiernan, que hay leyes no del hombre, sino de Dios mismo.
y nos ha dejado su palabra. Mira, hermano, déjame recordarte un poco acerca de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la regla de nuestra fe y la regla de nuestra conducta. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que contiene la palabra de Dios, y no solamente eso, es la palabra de Dios. La Biblia es un libro sobrenatural y es un libro divino, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es la revelación de Dios y es la inspiración de Dios. Tiene el sello de Dios, tiene las huellas de Dios y tiene el ADN de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, está bajo el total control de Dios y bajo el total propósito de Dios. Dios nada más se encargó de poner ahí sus pensamientos, de poner ahí su mente en la palabra de Dios. La Biblia es la recopilación de los pensamientos de Dios y es la colección de los planes de Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? La palabra del Señor, la Biblia, es el manual de nuestra fe, es el manual de nuestra conducta, es la guía de nuestra fe y es la guía de nuestra conducta. La palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua que sacia el alma sedienta y es el pan de vida que le da alimento al alma hambrienta. La palabra del Señor es lámpara y lumbrera para el creyente, es enseñanza e instrucción del creyente. La palabra de Dios es la espada del creyente, es el alimento del creyente, es el himno del creyente, es la fuente de agua fresca, es el río de agua transparente, es un mar de agua en movimiento y es un océano en agua con vida. La palabra del Señor levanta al caído que está perdido, levanta y restaura a la persona. La palabra del Señor renueva la fuerza del cansado y fortalece a los fieles en el servicio. Eso es la palabra del Señor. Hace levantar alas como la águila, hace caminar sin fatigarse, hace correr sin cansarse y hace esperar sin desesperarse. Por esa razón es que usted y yo venimos a la casa del Señor para ser alimentados y ministrados con la palabra del Señor. Mira, hermano, si un día tú vas a una iglesia y no se abre la Biblia, salte de esa iglesia. Si te abren otro libro, por más filosófico que sea, por más bueno que sea, si no te abren la palabra del Señor, no espera que termine el servicio. Tú dile: yo me voy de este lugar, porque es la palabra del Señor la que va a bendecir mi vida. Es la palabra del Señor la que va a guiar mi vida. Es la palabra del Señor la que va a hacer la maravilla en mi vida. La palabra del Señor es palabra viva, es palabra eficaz, es palabra como espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, en la coyuntura y los tuétanos, discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. La palabra del Señor es inequívoca, es infalible, es inalterable, es inquebrantable, es irrefutable, es inconmovible, es inmutable, es inigualable. La palabra del Señor es eterna, es verdad, es confiable, es estable, es resistente, es firme, es fiable, es convincente, es palabra segura. La palabra del Señor es palabra perfecta. Esa palabra nos consuela, esa palabra nos alimenta, esa palabra nos fortalece, esa palabra nos reta a nosotros, esa palabra nos persuade y nos ministra nuestras vidas. Por esa razón es que usted y yo venimos a la casa del Señor para ser confrontados con la palabra del Señor, para ser ministrados con la palabra del Señor, porque esa palabra revela la gloria de Dios, redarguye y convence al hombre de su pecado, cambia y renueva la mente del ser humano, transforma y regenera la vida de las personas, sana y cicatriza las heridas del pasado, da y alimenta fe al creyente, gobierna los corazones del creyente, es una mina inagotable de bienestar, es un paraíso infinito de gloria, es un río desbordante de placer, fortalece y sostiene firme al creyente que en Cristo Jesús, implanta e inserta paz en el creyente y produce y provoca esperanza en aquella persona que ha confiado en Dios. La palabra de Dios hoy día debemos nosotros de leerla con intención de creerla, con la intención de obedecerla, con la intención de vivirla y con la intención de encarnarla. Hoy día debemos leer la palabra del Señor diariamente,
constantemente, detenidamente, cuidadosamente y frecuentemente. La palabra de Dios es el antídoto. Escúchame bien esto, hermano. Es el antídoto contra la angustia. Es el antídoto para la ansiedad. Es el antídoto para la tristeza. Es el antídoto para la duda. Es el antídoto para la pereza. Es el antídoto para la indiferencia. Y es el antídoto para la apatía. La palabra del Señor es la que nos da paz a nosotros, nos da seguridad a nosotros y nos da poder a nosotros. Por eso es que venimos a la casa del Señor, para ser ministrados con la palabra del Señor, porque esa palabra es como la brújula para el marinero que está en alta mar, es como el sistema de navegación para el piloto, es como el GPS para el viajero y es como un mapa para el peregrino. Escucha esto, es un instrumento que acabo de mencionar. Mantienen al capitán en la dirección correcta, mantienen al piloto en la dirección correcta y mantienen al chofer en la dirección correcta. Y eso, así es la palabra del Señor. Mantiene al creyente en el camino correcto, mantiene al creyente en la dirección correcta y mantiene y lleva al creyente a su destino final, la palabra del Señor. Por eso es que usted y yo nos reunimos hoy día, hermano, para leer y estudiar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Él nos guía para la salvación, Él nos guía para vivir una vida santa y Él nos guía para tener un servicio fructífero. La palabra del Señor, escuche esto, crea de las cenizas, Él hace maravillas y de los huesos secos Él levanta ejércitos. La palabra del Señor, no hay nada como la palabra. Tiene la mente de Dios, tiene el camino de Dios, tiene el camino de salvación, contiene el gozo del creyente, contiene la luz para dirigirnos, tiene responsabilidades, la recompensa, las promesas, los juicios, el alimento y la armadura para vestirnos. La palabra de Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? La palabra de Dios, su doctrina es santa, sus principios son eternos, su historia es confiable. Léela y serás sabio, créela y serás salvo. Encárnala y serás santo, y practícala y serás siervo útil en la mano de Dios. La palabra del Señor es esa la que llena el corazón, gobierna la mente, alimenta el alma, sana el cuerpo, guía a los pasos y amplía nuestra visión. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos. La palabra de Dios es la gloria misma de Dios, es la revelación de Dios, es la mente del Señor. Enseña cómo conocer a Dios y enseña también cómo relacionarse con ese Dios. Nos enseña cómo debemos vivir aquí en la tierra, cómo venimos aquí a la tierra y cómo salimos de la tierra. La palabra de Dios nos enseña eso. La verdad es esta: no se puede vivir sin la palabra del Señor. No se puede vencer al enemigo sin la palabra del Señor. No se puede vencer las tentaciones sin la palabra del Señor. No se puede hacer la obra de Dios sin la palabra del Señor. Y no se puede ser salvo sin la palabra del Señor. La palabra del Señor nos habla de la eternidad a la eternidad. Nos habla de la creación hasta la consumación. Y nos habla desde la formación del Edén hasta los nuevos cielos y la nueva tierra. La palabra del Señor. La Biblia contiene las grandes doctrinas de la fe, las respuestas a las grandes preguntas que el hombre puede hacerse. Contiene lo necesario para vivir una vida cristiana. La palabra, una más, cuando la persona ha hecho esa palabra suya, esa persona puede decir: me sacó del lamento y me trajo al baile. Cuando la persona hace la palabra del Señor suya, puede decir: me sacó de la angustia y me trajo al gozo. La persona puede decir: me sacó de la miseria y me trajo a la abundancia. Me sacó del pecado para traerme a la salvación. Me sacó del lodo cenagoso para ponerme mi pie sobre la roca. Me sacó de los vicios para ponerme en cántico nuevo. Me sacó de la condenación para ponerme en lugares celestiales. Y me sacó de la muerte eterna para darme vida eterna. Por eso Jesús dijo, escuche esto: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dice la otra versión: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mi palabra no desaparecerá jamás, o jamás desaparecerá la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirte hoy día, hermano? Quiero decirte esto, de que Dios es nuestro proveedor.
Así como el maná le recordaba al pueblo de Israel en aquel día de que Dios era su proveedor, Dios quiere recordar a nosotros que Él es nuestro sustento. Él es el que provee para nosotros. Lo segundo que Él quiere que recordemos es de que así como la vara aquella recordaba que Dios era un Dios de milagros, Él quiere recordarnos que Dios no ha perdido fuerza, que Dios no ha envejecido. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y sigue haciendo maravillas y milagros, prodigios y obras grandes en la vida de aquella persona que se atreve a creer en Dios. Y por último, así como la ley de Dios era un recuerdo para ellos de que Dios quería gobernarles y tenía ciertas leyes para gobernarles, así Dios quiere recordarnos que Dios nos ha dejado un libro llamado la Biblia para guiar nuestras vidas y para gobernar nuestras vidas. Que la palabra del Señor es la guía nuestra y el gobierno nuestro. Por eso nosotros decimos, la Biblia dice. Nosotros no decimos, tal persona dijo, no. Nosotros decimos, la Biblia dice. Nosotros decimos, tal persona dijo, no. Nosotros decimos, la Biblia dice. Porque la Biblia es la guía, el manual de nuestra fe y de nuestra conducta. Que Dios nos ayude a entender estas grandes verdades. Y que así como el pueblo de Israel, mientras caminaban por el desierto, ellos constantemente eran recordados de esto. Nuestro Dios es nuestro proveedor. Nuestro Dios sigue haciendo milagros. Y nuestro Dios tiene leyes para gobernarnos. Ponte de pie. Yo no sé qué es lo que tú necesitas hoy día, o necesitas recordar hoy día. Quizás te ha ido bien en el negocio, o tienes una profesión, o tienes un buen oficio, o tienes un buen trabajo, y piensas que es el oficio, la profesión, o el trabajo, o el negocio, lo que te da tu sustento. Permítame corregirte hoy día, hermano o hermana. Es Dios. Es Dios. El trabajo ese puede terminar. Te puede llegar un día y le dicen, no hay más trabajo. El negocio suyo puede irse a la quiebra. Pero Dios nunca se irá a la quiebra. Él es nuestro proveedor. Ahora, yo no sé si estás pasando por dificultades y tú miras la situación como algo imposible para tu vida. Es muy posible, porque nosotros tenemos muchas imposibilidades, pero Dios es un Dios de posibilidades. Dios es un Dios de posibilidades. Y por último, yo no sé dónde tienes tú la palabra del Señor. Yo no sé dónde la tienes, pero esta palabra quiere estar en tu mente y en tu corazón, metida en tus huesos, para que de esa manera pueda guiarte el Señor y gobernar tu vida. ¿Quieres venir al altar? Si deseas venir al altar, ven delante del Señor. Alguien va a orar por ti. Alguien va a pedir una bendición sobre tu vida. Alguien va a ayudarte para que tú pongas tu fe y tu confianza en el Dios que es proveedor. Alguien va a orar por ti para decirte, Dios todavía hace milagros, todavía hace maravillas. Vente delante del Señor mientras cantamos este canto. Sí, Señor, tú mereces la gloria. Sí, mi Dios, sí, Señor. Levantamos nuestras manos, exaltándote a ti, oh Dios. Mereces la gloria. Sí, Señor, la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos. Sí, mi Rey. Gracias. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Tú mereces la honra. Tú mereces la gloria, Señor. Ministra la vida de tu hijo, tu hija, Señor, en esta hora. Ministra su mente y su corazón, Señor. Que no salga de este lugar en la misma manera que entró, Señor.
Que pueda salir sabiendo, Dios, de que tú has hablado a su vida, Señor. Que tú quieres ministrar su vida hoy día, Señor. Habla a su corazón, Señor. Habla a su mente, a su corazón, a su espíritu, a Dios. Ministra, Señor, lo más profundo de tu hijo, tu hija, Señor.